comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en ciertos momentos del día te sientes realmente imparable? ¿Que puedes lograr cualquier tarea que tienes enfrente? Y por el contrario, hay ciertos momentos, como en el video, donde hasta la tarea más simple es prácticamente imposible porque te sientes extremadamente cansado o cansada. Lo que quizá no sabes es que tu productividad y tu planificación no dependen solamente de los hábitos buenos que tengas, sino también de tu reloj biológico, el cual es el que realmente dictamina en qué momento del día tienes mayor foco y en qué momento del día también tienes mayor energía para realizar las tareas. Y justamente la pregunta que queremos responder en este video es: ¿cuál es esa hora en el día donde tú tienes mayor energía y mayor foco para poder aprovecharnos de eso? Aprovecharnos inteligentemente para poder asignar en esos momentos las tareas más difíciles que tengas en tu día a día. Y para eso entonces en este video te voy a mostrar cómo puedes determinar ese horario de mayor energía, ese cronotipo, y también por qué es tan relevante que lo determines para mejorar tu productividad diaria. Mi nombre es Sergio Currilén y en este canal hablamos acerca de hábitos, de productividad, de planificación efectiva. Y obviamente conocer la hora de mayor productividad y de mayor energía que tienes es crucial para poder planificar de una buena forma, porque así vamos a poder asignar tareas difíciles en esos momentos de mayor energía. Estudios demuestran que tu productividad puede ser el doble cuando trabajas justamente en tu hora de mayor energía, en tu hora peak. Y justamente el primer paso para poder encontrar tu hora de mayor energía es entender un poco el concepto de tu reloj biológico. Yo creo que estamos todos un poco acostumbrados a escuchar esta palabra, pero no sabemos qué tan profundo y qué tanto impacto tiene en nuestras vidas. Y un descubrimiento muy importante que refleja la importancia del reloj biológico es justamente uno que realizó el astrónomo francés Jean-Jacques Dortaux en 1729. Él lo que hizo fue seguir el comportamiento de una flor en particular llamada mimosa, que justamente cuando aparecía el sol abría sus hojas y cuando era la hora del atardecer cerraba las hojas. Y lo que hizo fue un día aislar a las flores de la luz del sol y se dio cuenta que las flores, independientes si estaba el sol o no, tenían el mismo comportamiento a la misma hora. Y ahí obviamente se preguntó, como también quizá tú te lo estás preguntando, si las flores, que son seres vivos, se comportan de esa forma, ¿cuál es el impacto que quizá tiene en nosotros como seres humanos? Y ahí está justamente el concepto del reloj biológico. Independiente de la hora del día, tú sabes lo que tienes que hacer y tu cuerpo inconscientemente lo sabe. Obviamente te guías por él y por lo tanto es crucial conocer cuál es tu reloj biológico. Este reloj biológico controla tus ciclos de día y noche, tus ciclos circadianos, y determina si tienes más energía en la mañana o en la noche. Y aquí es donde nace un concepto crucial que quizás has escuchado muchísimo, del cronotipo, y que Daniel Pink en su libro Cuándo, el secreto científico para el tiempo perfecto, explica bastante bien, y donde nos señala que si determinas tu cronotipo vas a tener el momento del día donde vas a tener el mayor productividad y la mayor eficiencia, tu mejor desempeño. Y es así que podemos clasificar entonces a la gente en dos grandes grupos. El grupo de los pájaros mañaneros o las alondras, aquellas personas, ¿no?, que tienen mucha energía en las mañanas, que no les cuesta mucho levantarse, que ya a las 5 de la mañana están en pie, haciendo deporte, saliendo a correr, pero que también se tienen que acostar bastante temprano. Y por otro lado tenemos a los pájaros nocturnos, a los búhos, los cuales obviamente tienen un pic de energía durante la tarde y siempre se acuestan un poco más tarde, pero también les cuesta mucho levantarse por las mañanas. Y tenemos un tercer, en este caso un punto intermedio entre ambos, que es el tercer cronotipo, que vamos a ir hablando durante el video y que también te voy a explicar al final de una mejor manera. Entonces, claramente es crucial que conozcas de cuál de estos dos cronotipos eres para que puedas asignar las tareas fuertes, las tareas de gran valor en ese horario y no en otro. Manos a la obra entonces. Ahora que conocemos cuál es la importancia de saber tu cronotipo, tus ciclos circadianos, tu ciclo de sueño, tenemos que encontrar cuál es el cronotipo que más se adecua a nosotros para poder asignar esas tareas. Y tenemos tres opciones, la verdad, para poder hacer eso. La fácil o la intuitiva, que es justamente que te preguntes: ¿a qué hora me siento con mayor energía? Quizá la mejor pregunta para esto es: si no tuvieras que poner alarma, ¿te despertarías temprano durante las mañanas? Si la respuesta es sí, obviamente eres una alondra, pero si no, si te costaría mucho despertarte sin alarma, quizá lo más probable es que seas un búho.
Ahora, hay muchos problemas con respecto a esto porque realmente es muy subjetivo. Puede ser que un día estés más cansado que otro y por eso no puedas despertarte simplemente. Entonces lo que te recomendaría es justamente lo que yo hice. Y es que durante un tiempo prolongado midas tus niveles de energía y de foco durante varios días. De tal forma que podamos saber efectivamente cuál es tu caso, cuál es tu forma de trabajo y de energía durante el día. Para ejemplificarlo, lo que hice fue hacer un experimento conmigo mismo y durante una semana, de lunes a domingo, durante cada hora del día me fui midiendo tanto la energía que tenía como el foco y lo evaluaba del 0 al 10. De tal forma de ir viendo cómo me comportaba diariamente. La segunda opción es un poco más detallada, un poco más precisa, pero también lleva un poco más de tiempo porque realmente trae buenos resultados. Y en particular, la semana en la que hice el experimento tuvo de todo: cumpleaños de familiares, mucho estrés en el trabajo, días libres, días tranquilos, días complicados. Entonces realmente, como lo vas a ver al final, se muestra cómo es mi cronotipo. Es tal cual, pude obtener mi cronotipo a través de este pequeño experimento. Entonces es complicado, conlleva tiempo, pero créeme que trae muchos resultados buenos, porque ahora realmente conozco cuál es mi cronotipo y dónde tengo mayor energía durante el día, pero de una manera real, fidedigna. Así que si te interesa conocer el paso a paso que realicé, porque me grabé en cada día de este desafío, de este experimento, déjamelo en los comentarios para ver si subo otro video después con el detrás de cámara de este experimento. Al final del video te dejo un spoiler, un adelanto de lo que fue el inicio de mi experimento, el primer día, para que quizá tú también lo puedas replicar. Así que espera hasta el final para que lo puedas ver. Ahora bien, si no te quieres complicar y quieres algo un poco más fácil, te dejo esta tercera opción, que es que respondas un simple cuestionario. El cuestionario se llama The Morningness Eveningness Questionnaire. Y es justamente un cuestionario que está respaldado científicamente y lo que busca es darte un cronotipo en base a ciertas preguntas. A preguntas tales como: si no tuvieras alarma, ¿a qué hora te despertarías? ¿Qué momento del día prefieres hacer ejercicio si tuvieras que hacerlo? ¿Cuándo preferirías tener una prueba importante? O quizá si te despiertas con mucha hambre o no. Y en base a eso te entrega un cronotipo. La verdad que este cuestionario es bastante rápido, bastante bueno, tiene cierta lógica y coincide con lo que me entregó mi análisis de una semana. Así que te invito a realizarlo y déjame en los comentarios, por favor, para saber cuál cronotipo te salió a ti, cuál cronotipo eres. Ahora bien, tal como te prometí, existía un tercer cronotipo que es el del colibrí. Este es un tipo intermedio que se beneficia un poco de ambos mundos y tiene un pic en la mañana y un pic de energía en la noche, pero obviamente también tiene ciertas dificultades. Pero justamente es el cronotipo que me salió a mí después de los dos experimentos. Cuando hice el cuestionario me pareció que era colibrí, pero también cuando hice el análisis de una semana también pude determinar lo mismo. Y acá te dejo el resultado de mi experimento de una semana. Como puedes ver, tengo claramente dos pics de energía, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer y lo que hago normalmente es planificar en base a esos dos pics. Además, si encontraste interesante el video, si te pude aportar un poco de valor a tu vida, por favor suscríbete, dale un like al video, compártelo e interactúa lo que más puedas con el video para que sí también nos beneficie el algoritmo y pueda seguir trabajando en estos videos para ustedes. Benjamin Franklin era un sabio defensor del cronotipo matutino. De hecho, se supone que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para aprovechar al máximo su hora de mayor productividad. Y tenía un dicho que era: temprano a la cama, temprano a levantarse, hace al hombre saludable, rico y sabio. Y con esto Franklin nos recuerda que adaptar tu vida y tu rutina al cronotipo el cual te sientes más cercano va a hacer obviamente que puedas aprovechar de mejor manera tu vida. Resulta muy interesante darte cuenta que cuando conoces tu cronotipo, obviamente sabes cuándo tienes que estar haciendo ciertas cosas. Sabes cuándo tienes que estar descansando y también cuándo tienes que estar a full con tu trabajo, con todas tus ganas, porque vas a sacarle el mayor provecho. Una vez que hagas esto y determines cuál es tu cronotipo, créeme que tu productividad pasará al siguiente nivel. Realmente es el impulso que tu productividad necesita. Porque imagínate, sabes cuándo tus funciones cognitivas, cuándo tu energía y tu foco están al máximo y obviamente lo puedes aprovechar de la mejor manera. Tanto si eres una alondra o un pájaro mañanero o un búho o un pájaro nocturno. Independiente de la forma que hayas elegido para determinar tu cronotipo, lo importante es que lo hagas, que tomes acción y que empecemos a planificar de una manera inteligente, de tal forma que alcances tu mayor potencial. Este va a ser el primero de una serie de videos relacionados de cómo aprovechar tu reloj biológico para planificar, y en el siguiente vamos a ver justamente
cómo aprovechar al máximo tu día, un día tipo, en base al cronotipo que tienes. Espero que este video te haya motivado a encontrar tu cronotipo, pero sobre todo llevar tu planificación al siguiente nivel. Hoy es el primer día en el que voy a empezar a medir mis niveles de energía durante el día. Y como mencioné, la idea es poder determinar efectivamente qué momento del día es donde tengo mayor energía y mayor foco. Entonces, acá tengo mi libretita y en ella voy a medir dos cosas. Una, el foco que tengo, o sea, la concentración, la capacidad de concentración que tengo en ciertas actividades, y la energía que tengo. Y esto lo hago principalmente porque así posteriormente puedo asignar de una mejor manera dónde voy a hacer las tareas de mayor importancia.